Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar con esta serie de estudios y meditaciones en el Evangelio según San Mateo. Hemos ido estudiando y meditando sobre el Sermón del Monte. Este fue el primer sermón que Jesucristo dio al público, pero teniendo como foco principal a sus discípulos. Ese sermón lo dio en un monte en Galilea. No se sabe con precisión el nombre de ese monte, pero el día de hoy, si alguna vez alguien ve los mapas o viaja a Israel, va a Galilea, y ahí en el monte donde se piensa que Jesús predicó este sermón, está construida una iglesia franciscana de la Iglesia Católica. Está construida y hay un jardín hermosísimo alrededor de ese monte de Galilea. Es un sitio realmente hermoso. Pero aparte de la hermosura de ese monte, lo más hermoso es recordar lo que Cristo dijo desde ese monte. Y entonces llegamos ahora al capítulo 7, versículos 13. Vamos a meditar el día de hoy desde el versículo 13 hasta el 20 de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 20. Esta parte constituye ya la parte final del Sermón del Monte, es como la conclusión general del Sermón del Monte. Entonces, en esta conclusión general, en los versículos 13 y 14, Jesucristo nos da una corta parábola. Y en las parábolas se habla en términos metafóricos. Los cajamarquinos también hablamos en metáforas. A veces no decimos voy a hablar metáforas, pero simplemente hablamos en metáforas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dicen la vaca no se acuerda que fue ternera, es una metáfora. ¿Se aplica a quiénes? Se aplica a las personas mayores que a sus hijos pequeños les meten tanto rigor como si ellos nunca hubieran sido niños. Eso es lo que quiere decir esa metáfora, ¿verdad? El viejo no se acuerda que fue niño, ¿no? Entonces se usa el término la vaca no se acuerda cuando fue ternera, pero no nos referimos a las vacas, nos referimos a la conducta de personas que no se acuerdan de su juventud y su niñez y quieren ser más estrictos con los niños y con los jóvenes como si ellos nunca hubieran pasado por esa etapa. Es una metáfora. Entonces, Jesús siempre usó metáforas para hablar, porque la gente entendía las ideas detrás de las metáforas. Entonces, en primer lugar, en los versículos 13 y 14, Jesús usa esta metáfora de la puerta estrecha y del camino angosto. Entonces ya saben que es una metáfora, ¿verdad? Algo más quiere enseñar Jesucristo con esta idea de la puerta estrecha y el camino angosto. Es interesante cómo la gramática de este pasaje nos quiere dar a entender lo siguiente. Cuando dice aquí entrad por la puerta angosta, esta orden es una orden de entrar, de tener ese deseo intenso de entrar, de buscar esta puerta intensamente. El verbo entrar está escrito de tal manera que da esa idea: busquen intensamente el entrar por la puerta angosta. Y esta es la idea. Cuando una puerta es angosta, no pueden pasar muchas personas a la vez por esa puerta, ¿verdad? Pocas personas a la vez pueden pasar por una puerta angosta. Y la idea aquí es que por esa puerta angosta puede pasar solamente uno por uno. Y como puede pasar uno por uno, en realidad, aquí la idea no es que multitudes van a entrar por esa puerta a la vez. Entonces, tenemos que procurar entrar por esta puerta angosta.
Y esta puerta angosta, en realidad, es la puerta de entrada al reino de los cielos. ¿Cómo sabemos eso? Porque recuerden el final del pasaje que hemos leído en esta mañana. Mire lo que dice en el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando de puerta y de fruto, y ahora al final casi del pasaje habla del reino de los cielos. Entonces, claramente, esta puerta estrecha es una metáfora que Jesús usa para decir que entrar al reino de los cielos no es algo fácil. No es algo simple. Esa es la idea de puerta estrecha. Y Jesús dice así en el pasaje: entrad por la puerta estrecha. Y luego Jesucristo, al hablar de la puerta estrecha, dice que la puerta estrecha es difícil y el camino ancho es fácil. Entonces, esa metáfora vamos a pensarla esta mañana. Empecemos con la primera parte del pasaje. La primera parte del pasaje dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es y angosta es la puerta, y angosta la senda que llevan a la vida, y pocos son los que la encuentran. Muy bien. Entonces, primero, la puerta estrecha es una metáfora para referirse al punto de entrada, al inicio de entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué digo el inicio de entrada en el reino de los cielos? Porque el término que se usa aquí da esa idea. Y dice que pocos entran por ella. Pocos entran por esta puerta estrecha. ¿Por qué dice Jesús pocos? Porque como la puerta es una metáfora de entrada en el reino de los cielos, y como Jesús ha enseñado que para entrar en el reino de los cielos tenemos que tener la conducta de discípulo de Cristo, y recuerden ustedes las 8 bienaventuranzas. Podríamos decir que todos aquellos que pueden hacer en su vida lo que dicen las 8 bienaventuranzas, entrarán por la puerta estrecha. En resumen, las 8 bienaventuranzas nos hablaban de una vida que imita a la vida de Cristo, una vida de rectitud, una vida justa delante de Dios. No justa en el sentido jurídico de la palabra, sino justa en el sentido espiritual y moral de la palabra. Entonces, entrarán por la puerta estrecha, o la puerta de entrada, o punto de entrada al reino de los cielos, todos aquellos, como dice Cristo, que hacen la voluntad de mi Padre, que hacen la voluntad de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿todo el mundo hace la voluntad de Dios? Esa es una respuesta fácil, ¿verdad? Si yo pregunto a cada uno de nosotros, ¿todo el mundo hace la voluntad de Dios? La respuesta es claro que no. Yo no podría preguntar, ¿hago yo la voluntad de Dios? ¿Hace usted la voluntad de Dios? Esa pregunta es más difícil de responder, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Hay respuestas que nos salen muy fácil de nuestros labios. Por ejemplo, es un dicho muy común entre todos los seres humanos, y en particular entre los peruanos. Entre los peruanos decimos, ningún ser humano es perfecto, ¿verdad? Y la respuesta es claro, ningún ser humano es perfecto. Pero cuando uno dice, tú eres imperfecto, un momentito, ¿verdad? Cuando nos toca a nosotros, personalmente,
ahí tenemos duda, ¿verdad? O algunos dicen, bueno, sí, claro, soy imperfecto. Pero cuando le preguntan, a ver, dime tus defectos, comenzamos a mirar por todo lado y pareciera que no encontramos defectos en nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Así somos los seres humanos. Entonces, aquí es claro, no todo el mundo quiere entrar por la puerta estrecha. Es decir, no todo el mundo quiere pertenecer al reino de los cielos. Y no todo el mundo se esfuerza por encontrar la puerta de entrada al reino de los cielos. Esa es la verdad general. Pero hay que preguntarnos, ¿estoy yo buscando la puerta de entrada al reino de los cielos? Bueno, ustedes obviamente están buscando la puerta de entrada, por eso están aquí. Y hay que dar gracias a Dios que ustedes están aquí, porque esto simboliza que de una u otra manera están buscando entrar en el reino de los cielos. Y gracias a Dios que estén aquí. Pero no todo el mundo está buscando esto. Podríamos preguntarnos, el día de hoy, que es un día sagrado para el Señor, ¿dónde están los 350,000 cajamarquinos? Probablemente un 10%, o sea, unos 3,500 quizás están en diferentes iglesias como hoy, buscando entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿dónde están los otros 336,500? En diferentes actividades, menos buscando el reino de los cielos. Entonces, por eso es que Jesucristo da esta metáfora, que la puerta de entrada al reino de los cielos es estrecha y pocos entran por ella, pocos la encuentran, porque también son pocos los que practican la justicia de Cristo, es decir, la rectitud que Cristo nos enseña en este sermón. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de este tema, de los dos caminos. Cuando Dios hizo un pacto con Israel, les presentó dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y dijo en resumen, en la ley de Moisés, está escrito en Deuteronomio y en Levítico, les dijo así: el día de hoy os presento ante ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Todo aquel que obedece lo que contiene este pacto que hago yo con ustedes hoy día, ese pacto incluía los 10 mandamientos que acabamos de leer hoy. Todos los que cumplen con este pacto entrarán por el camino de la vida y tendrán vida eterna. Y todos los que no lo cumplen recibirán todas las maldiciones escritas en este pacto. O sea, ya desde la antigüedad, el pueblo de Dios estaba instruido que solamente hay dos caminos. Un camino que conduce a la vida eterna y otro camino que conduce a la perdición eterna. Y Cristo retoma esta figura aquí en este versículo de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entonces, en el Antiguo Testamento se instruía a las personas a mantenerse en el camino derecho, a mantenerse en el camino sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Estas palabras las leemos, por ejemplo, en Josué 1:7, famoso pasaje del Antiguo Testamento. Sobre todo, le dice Dios a Josué, sé fuerte y muy valiente para guardar o cumplir cuidadosamente todas las instrucciones que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. El éxito es un término muy usado el día de hoy. Y a decir verdad,
todo ser humano queremos ser exitosos. Pero el éxito puede medirse de diferentes maneras. Dios no mide el éxito, por ejemplo, por los grados académicos. No mide el éxito, por ejemplo, por la cantidad de dinero que uno posea. No mide el éxito por el número de likes que uno tiene en su Facebook o en su Instagram o en su Snapchat, ¿verdad? Gracias a Dios que no sea así. Porque si Dios mediría el éxito de esa manera, ciertas personas que tienen mucha popularidad o mucho dinero serían exitosas según Dios y estarían en el reino de los cielos. Pero lo que sucede en la vida práctica hoy es que aquellas personas que tienen gran éxito en su popularidad tienen una vida moral completamente en contra de la ley de Dios. Entonces, cuando Dios le dice aquí a Moisés que para que él tenga éxito donde quiera que vaya, es decir, aquí se refiere en concreto, Moisés tenía que conquistar la tierra prometida, tenía que hacer guerra con otras naciones para abrirse paso y establecerse en Canaán. El éxito para Josué era lograr que todo el pueblo entrara en Canaán, conquistar Canaán, abriéndose paso, tenían que luchar y tenían que poseer la tierra y establecerse en ella. Y establecidos en la tierra, adorar a Dios. Eso era éxito para Josué. Es decir, Dios llama a cada cristiano a una misión. Y esa misión puede ser distinta para cada uno. Algunos los llama para ser ejemplos en su vida comunitaria. Algunos son tenientes gobernadores, tenientes alcaldes, o son alcaldes de su pueblo. Dios les da una misión. El éxito consistiría en que en el desempeño de esta misión no nos desviemos de la vida cristiana, no nos desviemos de la conducta cristiana. En resumen, los versículos 13 y 14 enseñan lo siguiente. Es como si Cristo dijera: miren, discípulos míos, escúchenme lo que les voy a decir. Ustedes no necesitan andar a ciegas y tropezar. No necesitan andar sin saber a dónde van a llegar. Ustedes tienen en este sermón del monte una guía para saber a dónde están caminando. Ustedes están caminando, han entrado por la puerta estrecha, ya están en el reino de los cielos y están caminando hacia la consumación de ese reino de los cielos. El sermón del monte es como una hoja de ruta, es como un mapa que nos conduce constantemente hacia la presencia de Dios. Jesucristo enseña que habrá un juicio final y que en ese juicio final, y vamos a llegar a eso cuando estudiemos Mateo 25, y que en ese juicio final Dios dará la entrada final a su reino en base a la forma de vida que hemos llevado en esta tierra respecto de Dios. Entonces, si usted ignora esta hoja de ruta, este evangelio, entonces usted camina a ciegas. Pero si uno conoce esta hoja de ruta, estudia este mapa, va a llegar finalmente a la presencia de Dios para la eternidad. La idea de hoja de ruta y de mapa es una buena metáfora, especialmente para los que viajan. Cuando usted va a un lugar que no conoce, usted estudia el mapa, se asegura que está en la ruta correcta. Y si alguna vez ustedes han viajado,
ya sea a pie o en vehículo, saber el mapa es de fundamental importancia, especialmente en ciudades muy grandes o en países donde para nosotros las pistas son tan complicadas. Si usted se equivoca en una entrada o una salida, le puede costar 20 o 30 kilómetros para darse la vuelta. Eso me pasó a mí una vez viniendo de Carolina del Sur hacia Atlanta, la ciudad que está en Georgia, el segundo aeropuerto más grande de los Estados Unidos. Me pasé una entrada por descuido de ojos y tuve que irme como 20 kilómetros para volver y reencontrar otra vez mi ruta. Entonces, el Sermón del Monte y todo el Evangelio de Cristo es como ese mapa que constantemente nos conduce a la presencia de Dios. Si uno ignora ese mapa, pone en riesgo su propia vida o el riesgo de desviarse de ese mapa. Esa es la idea entonces de puerta estrecha y camino angosto. Y Cristo dice que por el camino ancho muchos van por él, porque es fácil. Una vez un niño de 14 años me dijo así: ¿sabe qué? Yo quiero ser católico romano. Así le digo, ¿y por qué? Me dice, porque mis compañeros acaban de hacer la primera comunión el día de ayer y hoy día ya están haciendo lo que quieren. Y ellos me dicen que su iglesia no les prohíbe nada, que uno puede hacer lo que quiera. Claro, eso no es verdad. Ningún sacerdote católico romano dice a la gente: ¿sabe qué? Usted puede hacer lo que quiera. Esa es la forma como la gente interpreta las cosas. Hasta el día de hoy nunca he escuchado a un sacerdote que diga: señores, ustedes son católicos romanos y pueden hacer lo que quieran. Eso no es verdad, no se dice así. Sería falso acusar a los sacerdotes que están predicando así, pero es como los muchachos lo entienden. Entonces, él quería ser católico romano como sus compañeros, porque decía él: los católicos romanos pueden hacer lo que quieren, nadie les prohíbe nada. Le digo: mire, niño, eso es falso. Eso es lo que su compañero dice. Si usted quiere ser un buen católico romano, lea bien el Catecismo Católico Romano y mire lo que dice el Catecismo Católico Romano. Entonces, Jesús dice: el camino ancho es fácil de caminar, muchos entran por él. Es una descripción clara de que en el mismo tiempo de Jesús, la mayoría de sus oyentes estaban lejos de Dios, caminando por el camino ancho, y Jesús dice: ese es el camino que conduce a la perdición. Ese es un llamado para que nosotros reflexionemos sobre nuestro estilo de vida. ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Estamos caminando por el camino estrecho que conduce a la salvación eterna? ¿O estamos caminando por el camino ancho que conduce a la perdición? Es una pregunta seria. Y cada vez, aún los cristianos, necesitamos hacernos esta pregunta: ¿cómo estoy caminando? Y aquí la palabra camino es metáfora otra vez. Camino ancho significa una vida a la deriva, una vida como a mí me da la gana y no conforme a la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros constantemente tenemos que preguntarnos: ¿en cuál camino estoy caminando hoy? ¿Estoy en el camino ancho que conduce a la perdición? ¿O estoy caminando por el camino angosto que me está conduciendo a la vida eterna? Es una pregunta necesaria. No tiene que llegar usted a los 99 años para preguntarse eso, porque quizás no llegará a los 99 años. Tenemos que preguntarnos eso cada día en nuestra vida. En segundo lugar, Jesús en los versículos 15 al 23 usa otra pequeña parábola. Deja por un momento el camino y la puerta como metáforas. Ahora usa la metáfora
de árbol bueno y árbol malo. Jesús, como gran maestro, como gran pedagogo, usa las cosas simples de entender. Todos los judíos, la mayoría practicaban la vida agraria, estaban muy bien familiarizados con las cosas agrícolas. Ellos sabían que una planta de espino no da higos. Ellos sabían claramente que la vid daba uvas y que cualquier otra planta que no sea vid no puede dar uvas. Jesús apela a algo que la mente humana puede entender. En términos nuestros de Cajamarca diríamos, por ejemplo, aquí estamos rodeados de plantas de eucaliptos y de molles por todo lado en nuestro barrio Quiritimayo. Jesús hubiera dicho, miren señores, el molle no da paltas, ¿verdad? Y el eucalipto no produce chiclayos, hablando en nuestros términos. Calabazas, dicen los de otros lugares, ¿no? El eucalipto no da calabazas y el molle no da paltas. ¿Todos entendemos esto? ¿Verdad? Jesús usa ejemplos así bien claros para apelar a nuestra conciencia. Entonces, el Señor Jesucristo dice así en este pasaje, en el versículo 15, dice así: cuídense permanentemente de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos depredadores. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el versículo 20. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Entonces, aquí Jesucristo usa estas dos metáforas. La primera metáfora es acerca de el lobo y la oveja. Aquí nos habla de los lobos depredadores que se han disfrazado de ovejas. Nosotros los cajamarquinos sabemos bien lo que es un disfraz. Dentro de poco, probablemente la religión más querida en Cajamarca se llama el carnaval, ¿verdad? Si no hubiera habido esta pandemia, los cajamarquinos hubieran salido otra vez al carnaval. Están muy tristes los cajamarquinos en general, porque no han tenido 2 años de carnaval y se están preparando para este próximo carnaval que empezará en algún momento de enero o febrero del próximo año. Ya están preparándose ya. Y ahí han visto ustedes los disfraces. Entonces, en ese carnaval, la gente puede disfrazarse del alcalde provincial de Cajamarca, van a salir disfraces de don Pedro Castillo y de personajes que son públicos, ¿verdad? Pero no son esa persona a que ellos piensan representar, es un disfraz. Algunos se disfrazan de diablos, otros de verdugos y de diferentes cosas. Aquí Jesucristo advierte a los discípulos: cuídense de los falsos profetas. Y dice que los falsos profetas se visten ropa de oveja, pero por dentro, en sus entrañas, son lobos depredadores. Algunas versiones dicen lobos rapaces. Entonces aquí el término depredador viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa la figura del lobo y la figura del león.
De Benjamín, por ejemplo, en el libro de Génesis se dice que es como un lobo depredador, porque Benjamín era una tribu muy guerrera y cada vez que capturaban gente los desgarraban. Y también la Biblia usa la figura del lobo y del león que desgarran su presa. Esa es la idea que Jesús es una idea fuerte. El lobo vestido de oveja y que por dentro, o sea, es lobo depredador, es alguien que no tiene ninguna misericordia con las ovejas. Y para destruir un rebaño de ovejas no se necesitan muchos lobos, ¿verdad? Hay un dicho muy famoso en las historias que dice así: una vez el papá león envió a los cachorros a cazar ovejas. Le dice: allá está ese rebaño de ovejas, váyanse y cacen las que ustedes quieran. Y el cachorro más grande se va acercando a las ovejas, nunca había cazado antes, y ve que habían como 400 ovejas. Y vuelve corriendo al papá y le dice: papá, son como 400 ovejas. Y el papá le dice: hijo, ningún león se pregunta cuántas ovejas son. Su sola presencia cerca de ellas basta para que todo el mundo se ponga alerta y se vayan y uno caza las que quieren. El león nunca se pregunta cuántas ovejas son. Por eso Jesucristo dice aquí: cuídense permanentemente de los falsos profetas. Aquí se refiere a falsos maestros que falsean el evangelio, que no enseñan correctamente, que no son maestros que comprenden bien la escritura para enseñarla, pero que se visten como si fueran pastores, predicadores, profetas. Y ustedes y yo sabemos que en nuestro medio hay cientos de esos, ¿verdad? Aquí mismo algunas hermanas me han contado sus experiencias pasadas con estos falsos profetas en Cajamarca mismo. Se visten como oveja, pero por dentro son lobos depredadores. Y todos aquellos que han tenido experiencias en estas iglesias bajo estos falsos maestros tienen sus conciencias bien heridas. Los que han pasado por experiencia tienen muchas dudas y se preguntan, y me han preguntado a mí aquí en este barrio: ¿será quizás esta iglesia igual que las demás, donde cuando uno llega lo primero que hacen es pedirle plata? Que para que oren, para que se sane una persona, la oración depende de la cantidad de dinero que entreguen, ¿verdad? Aquí en Cajamarca hay bastantes de estos falsos predicadores. Hay que cuidarnos de ellos. Se visten como oveja, pero por dentro son lobos depredadores. La figura más notoria se usa en Ezequiel. Y en Ezequiel se dice que los falsos profetas predicaban por codicia del dinero. Y también habían falsos pastores que en Ezequiel se los condena porque no solamente querían comerse la piel de las ovejas, sino también las pezuñas, o sea, los casquitos de las patitas de las ovejas. Y el profeta Ezequiel los critica duramente, es decir, Dios a través de Ezequiel critica duramente. Se visten como ovejas, pero por dentro son lobos depredadores. Es decir, tratan de disfrazarse como discípulos de Jesús, pero su vida no corresponde a un discípulo de Jesús. Su vida no corresponde a la práctica de Jesús. ¿Cómo saber si hay tanto predicador, tanto en radio como en televisión, como en iglesias? ¿Cómo saber
que alguien es falso profeta o falso predicador? ¿Cómo saber? Jesucristo nos dio la clave. Y aquí usa esta metáfora. ¿Cómo identificar al lobo depredador? Jesucristo dice, muy bien, miren sus frutos. Aquí la palabra fruto está usada en el sentido, miren su conducta moral, miren su manera de ser y de vivir. No juzguen tanto sus palabras o sus enseñanzas, observen bien su modo de vida. Eso es lo que cuenta, dice Jesús. Y aquí les da esa metáfora. Ustedes saben, les dice, ¿no? Voy a parafrasear esa metáfora y aplicarla a nuestro terreno cajamarquino, a la agricultura cajamarquina. El molle no produce paltas, ¿o sí? La respuesta es claro que no. Nadie de ustedes va a decir, no, de repente algún día el molle produce paltas, jamás. Y el eucalipto no produce chiclayos o calabazas, ¿verdad? Un falso discípulo de Jesucristo no vivirá como cristiano. Puede ser que de vez en cuando hable como cristiano, pero no vivirá como cristiano. Un día, hace varios años, cuando estábamos empezando la segunda congregación en el barrio Los Rosales, llegó un predicador a la puerta de mi casa que arrendaba. Y me dijo que era predicador, que andaba de misión por aquí y por acá, y me pintó bastantes pajaritos, digamos, ¿no? Pero por su discurso ya me di cuenta qué es lo que quería. Y me dice, bueno, y estoy necesitado, y usted es pastor, sé que es buena gente, quiero que me dé dinero para seguir mi misión. Entonces le dije, muy bien, ¿usted es predicador? Sí. Le digo, muy bien, hoy es sábado, mañana domingo venga a la congregación, nos vamos a reunir los demás presbíteros y vamos a examinarlo para ver si conoce la palabra de Dios, y vamos a examinar también su conducta para ver si usted realmente es cristiano. Y cambió su rostro. ¿Cómo? ¿No? Y se retrocedió desde la sala hasta la puerta y me comenzó a gritar palabras que no puedo repetir aquí. Entró con palabras bonitas, predicador, misionero, etcétera, y salió hablando como realmente era por dentro. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Claramente, su forma de expresarse y la forma como salió de la casa evidenciaba que no era discípulo de Cristo. Entonces Cristo nos da la clave. ¿Cómo conocer a alguien que se disfraza de discípulo de Cristo pero que no es discípulo de Cristo? La metáfora del árbol. El molle jamás dará paltas y el eucalipto jamás producirá chiclayos. El falso discípulo jamás vivirá como Cristo, jamás vivirá como cristiano, porque todo árbol bueno produce frutos buenos. Aquí el término dice así, en el texto original: el árbol bueno no es capaz de producir fruto malo. Esa es la idea original. El árbol bueno no tiene el poder. Hablando en términos ya más, digamos, claros, la constitución botánica del árbol bueno no le permite producir fruto malo. La constitución botánica del molle no le permite producir palta, no es su especie, no puede. La constitución botánica del eucalipto no le permite producir chiclayos, no puede, no es posible, ¿verdad? En otros términos podríamos decir más burdamente,
Una cabra no puede dar a luz elefantes, ¿verdad? Ni un cuy puede dar a luz ovejas, ¿o sí? Esa es la idea, el contraste es clarísimo. Entonces Jesucristo dice, todo árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da fruto malo. Cada uno produce una conducta según su constitución interna. Este vestido no significa nada respecto de la moralidad de una persona. Es lo interno lo que cuenta. Por eso Jesucristo pone estas metáforas para que nadie pueda confundirse. El disfraz de oveja no puede ocultar por tan largo tiempo al falso profeta. Su manera de tratar a los demás, su manera de comportarse con los demás, su manera de comportarse con Dios, lo va a delatar que es falso profeta. Entonces, esa maldad interior, tarde o temprano, se va a mostrar, no va a permanecer oculta por mucho tiempo. Con nuestro hermano Luis tuvimos una experiencia con otros pastores de un también falso hermano que vino a la congregación de los Rosales y lo apoyamos por bastante tiempo, pero poco a poco comenzó a estafar a otros en Cajamarca. O sea, no pasaron ni un mes, ¿verdad? Y ya tuvimos noticias de iglesias hermanas, bautistas, nazarenos en Cajamarca, que habían sido estafados por este señor que había llegado por aquí. Entonces, frente a esto, el Señor Jesucristo, en el versículo 19, dice que todo árbol malo, y la palabra malo aquí significa un árbol en estado de descomposición. Y otra vez, aquí en Cajamarca nosotros tenemos bastante similitud con los judíos del siglo I. Ellos conocían bastante de árboles, como aquí ustedes también conocen de árboles. Cuando un árbol ya está bien viejito, o cuando le atacó la plaga por la raíz, ¿qué se descompone primero? La parte central del árbol. Cuando a veces algunos de ustedes han cortado un molle bien viejo, cae por dentro, el corazón está hueco, ¿verdad? Así pasa también con algunos eucaliptos o alisos. El corazón comienza a podrirse, está en estado de descomposición. Cuando está en ese estado, los frutos que produce ese árbol ya son pequeñitos, no se pueden comer. Entonces la idea del árbol en descomposición es que no puede dar fruto agradable, fruto bueno. Y aquí Jesús, en el versículo 19, reitera el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles malos, en otras palabras, y todo árbol malo será cortado y echado en el fuego. Entonces, Jesucristo dice lo mismo. Todo árbol malo, que da fruto malo, será cortado y echado en el fuego. Aquí esta metáfora de cortar y echar en el fuego es de apartarlo del reino de Dios y echarlo en el infierno. Esa es la idea. Vamos a ver eso más adelante en el pasaje. Pero eso es lo que Cristo está diciendo aquí, que los falsos profetas, así como un árbol descompuesto que ya no da fruto y que todo su fruto es malo, se echa en el fuego, así también los falsos profetas y sus seguidores serán echados en el infierno. Esto es bien serio. No enseñamos esto con alegría. Esto es bastante serio. Entonces, ¿a quiénes se refería Jesús con falsos profetas aquí? Miren, como Jesús no dijo
los fariseos son los falsos profetas, o los saduceos son los falsos profetas. Los comentaristas hablan de diferentes personajes aquí, a quienes Jesús podría haber estado refiriéndose. Pero el contexto de todo Mateo, de todo el Evangelio de Mateo y todo el Nuevo Testamento, nos da a entender que los falsos profetas eran aquellos que andaban enseñando de iglesia en iglesia, que como ya uno es cristiano y estamos en el tiempo de la gracia y del Evangelio, ninguna ley de la Biblia se aplica a nosotros, cristianos. Así había una enseñanza. Pablo combate esa enseñanza. El apóstol Juan combate esa enseñanza, que decía, ahora que tú estás en Cristo, estás libre de toda ley. Ese movimiento en los tiempos del siglo I se llamaba el movimiento helenista. La palabra helenos significaba griego, es decir, querían gentilizar a la iglesia. Por estar en contra, 100% contra el judaísmo, rechazaban la ley de Dios y enseñaban el libertinaje. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo claramente nos da a entender eso. Gente que hablaba de libertad total de la ley de Dios. Y el contexto de Mateo y de todo el Nuevo Testamento nos da a entender que estos eran falsos discípulos de Cristo que iban de iglesia en iglesia predicando que no se necesita obedecer ninguna ley. Pero nosotros sabemos que la ley ceremonial, la ley de sacrificios, la ley de todas estas cosas del Antiguo Testamento, de ceremonias, esa ley no se aplica a los cristianos. Tampoco se aplica toda la ley judicial. Es decir, hoy día cuando el niño se porta mal y a veces insulta al papá, no lo sacamos a la calle y lo matamos a pedradas como se hacía o como dice la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque esa ley judicial no se aplica más a la iglesia de Cristo. Pero hay una ley que sí se aplica al cristiano. O sea, la ley ceremonial ha quedado atrás para nosotros. Para algunos esto todavía es un problema, porque hay dos extremos, ¿no?, en las iglesias cristianas de hoy. Unos que dicen que ninguna ley del Antiguo Testamento vale para ahora, y otros que dicen que toda la ley del Antiguo Testamento vale para el día de hoy. Alguien me preguntó una vez y me dice, ¿el cristiano puede comer cuy? ¿Puede comer el chanchito? Algunos dicen que no. Los que dicen que toda la ley del Antiguo Testamento se aplica al creyente, ellos no pueden comer ni cuy, ni chanchito, ni conejo, ni pato, ¿verdad? Porque dicen, aquí está claramente, diciendo que son animales inmundos. Levítico capítulo 11. Todo animal que tiene pezuña partida y rumia debe comerse. El chancho tiene pezuña partida, pero no rumia, entonces no se debe comer. Entonces lo que ellos no entienden es que toda esa ley ritual y ceremonial ha quedado atrás. Y Pablo respondió a esta pregunta. Está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Pablo dice, cuídese de los falsos maestros que andan enseñando y prohibiendo casarse y prohibiendo comer ciertas comidas que Dios creó. Y luego dice Pablo, toda comida que Dios creó es buena para comerse si se come con oración y acción de gracias, porque eso es lo que hace que la comida sea sana y saludable.
Y dice que los que enseñan y prohíben el matrimonio y prohíben ciertos alimentos, dice Pablo, enseñan doctrinas de demonios. Ese pasaje tiene tremenda importancia para los creyentes. Una vez yo estaba predicando en una iglesia en Amazonas y no sabía que habían adventistas escuchando este mensaje. Y alguien sí sabía que habían adventistas y a propósito me hizo esa pregunta. Si se debe comer cuyo, chancho, no. Y le leí este pasaje. Y claro, los adventistas que escucharon este pasaje se fueron rascando la cabeza, porque ahí dice claramente que el prohibir ciertas comidas que Dios creó es doctrina de demonios. Ellos no se habían confrontado con ese pasaje. Entonces, los que dicen que toda la ley sirve están equivocados, porque Cristo nos ha liberado de las ceremonias del Antiguo Testamento. Nos ha liberado de esas leyes rituales del Antiguo Testamento, que significaban pureza, significaban santidad. Pero los 10 mandamientos siguen pendientes para el día de hoy. Se aplican al creyente. Todas las leyes de la moralidad se aplican al creyente del día de hoy. El creyente no está libre de las leyes espirituales y morales de Dios. Tampoco estamos libres de las leyes judiciales de nuestro país. El creyente tiene que cumplir las leyes judiciales de nuestra patria, excepto aquellas leyes que alguna vez atenten contra la palabra de Dios. Entonces, los falsos profetas son predicadores de falsedad, pero se hacen visibles cuando uno ve sus frutos. Los podemos identificar de manera inequívoca, de manera certera, observando lo que hacen, no necesariamente lo que dicen, lo que hacen, porque lo que hacen muestra su verdadero carácter. En resumen, este pasaje enfatiza la importancia absoluta de la verdadera rectitud, de la verdadera moral, de la verdadera espiritualidad del discípulo de Jesús. Es un pasaje que habla en contra de la hipocresía general de cualquiera de nosotros. Es decir, los seguidores de Jesús andarán según el comportamiento de Jesús. Y los que están disfrazados de seguidores de Jesús, tarde o temprano, se verá que su conducta no imita a su Maestro Jesús. Quiero terminar esta meditación con unas frases de un comentarista que se apellida Hagner. Él dice así: la iglesia debe estar siempre alerta contra las apariencias y las palabras vacías y presionar el criterio de las buenas obras, de las obras rectas, para discernir al verdadero discípulo del falso discípulo de Jesús. En otras palabras, por sus acciones conoceréis si es verdadero discípulo de Jesús o falso discípulo de Jesús. Y Cristo quiere decir que solamente los verdaderos discípulos de Cristo entrarán por la puerta estrecha, entrarán al reino de Dios. Que el Señor bendiga esta corta meditación de su palabra. Amén. Vamos a orar.